¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a LR Más Economía. Mi nombre es Carlos Rosales y los voy a acompañar en la conducción de este programa económico del Grupo La República. Antes de empezar con el programa, quiero comentarles algo importante porque se te complica entender los temas legales. Llegó Perú Legal para hacerlo sencillo. Perú Legal es una plataforma digital que te informa de manera fácil y práctica sobre los asuntos legales más importantes del Perú y el mundo. Encuéntralos en las redes sociales como @PerúLegalPE y en la web como perulegal.pe. Ahora sí, vamos con el desarrollo del programa, empezando como todos los días con las cifras del dólar. ¿Cómo ha amanecido el mercado hoy, miércoles 23 de febrero de 2022? El último reporte indica que en cambistas el precio del dólar para la compra es de 3.71 y para la venta es de 3.75, mientras que en las agencias de cambio digitales y bancos el precio de compra de dólares es de 3.72 y la venta está alrededor de 3.76. Son más de las 9 de la mañana, son 9:05, entonces el mercado se irá moviendo en el transcurso del día hasta la 1 de la tarde aproximadamente, donde tengamos la cifra del dólar con el cierre total del día. Ahora sí, vamos a hablar del tema que nos convoca hoy porque tenemos que hablar sobre empleo. Es importantísimo hablar sobre empleo justamente en tiempos donde la pandemia ha golpeado la economía de muchos peruanos. Y a propósito de ello, hay una noticia importante que se ha conocido ya desde hace algunos días, pero que se puede haber materializado ya entre ayer y hoy, y es que el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha elaborado un informe dirigido al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para evaluar el posible nuevo monto del aumento del sueldo mínimo. Betsy Chávez, ministra de Trabajo, ha considerado que de acuerdo a ese informe se podrá decidir si hay o no un aumento en la remuneración mínima vital que hoy se rige a 930 soles. Si bien esta iniciativa podría ser presentada antes de fin de mes, hoy podría darse el primer paso poniéndolo como agenda del Consejo de Ministros que se reúne desde las 8:30 de la mañana. Fuentes de la República nos cuentan que se estima que el monto puede elevarse a 1.000 o 1.100 soles, que es lo que básicamente rige como propuesta dentro del Ministerio de Trabajo. Un ejemplo claro, el 10 de noviembre, el presidente Pedro Castillo anunció que en diciembre su gobierno subiría un 7.53% el sueldo mínimo vital hasta alcanzar los 1.000 soles. Eso, bueno, como sabemos, no ha ocurrido, no ha pasado de la manera en la cual se anunció. Sin embargo, ya hay noticias al respecto. El último sueldo mínimo estaba fijado, como lo decíamos, en 930 soles desde abril del 2018, cuando el gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski aprobó una subida de 9.41% a lo que estaba en ese momento, que era 750 soles, y luego fue variando ya en su precio de acuerdo a cómo fue pasando el tiempo. Esto nos lleva a conversar al siguiente punto. Como lo decíamos al inicio, el empleo. A ver, ¿te ha pasado de repente que has enviado tu hoja de vida a una empresa y te pueden pasar tres cosas básicas? Primero, que te llamen y te digan que has calificado para el puesto. Segundo, que te llamen y que te digan que no has calificado para el puesto, pero que deberías seguir intentándolo en otra oportunidad porque podrías de repente ingresar a la empresa. Y el tercero, que no te llamen, que es lo más usual dentro de estos tiempos en donde conseguir empleo no es tan fácil en el Perú. Por tanto, sobre esto último uno a veces se pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué es que no me han llamado en la empresa? ¿Por qué es que no he conseguido el empleo? Entonces, la respuesta termina siendo siempre la misma en la mayoría de los casos, la capacitación. Que faltó mayor capacitación para el puesto al que uno postuló y que finalmente no obtuvo. Entonces, un dato importante, el Perú registrará un desempleo menor al promedio de América Latina en los próximos 5 años, según proyectaron analistas del Focus Economics en el último informe de diciembre de 2021. Es decir, que la tasa de desempleo peruana se ubicará en 8.3% de la población activa en el 2022, según lo que han estimado los estudios, que esto es cerca de más de 1 millón de personas. Entonces, para toda esta información, porque es importante hablar del empleo y de la capacitación que deben tener los trabajadores para poder llegar a obtener un puesto de trabajo importante que siempre se requiere en el mercado. Hoy vamos a conversar con Willy Wong. Él es especialista en empleabilidad, él es asesor del programa de empleabilidad de la Fundación Telefónica, a quien ya le doy la bienvenida. Señor Wong, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a LR Más Economía.
Hola Carlos, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Hablábamos acerca al inicio del problema de conseguir empleo en el Perú. ¿Por qué es tan difícil conseguir un empleo en el Perú? ¿Qué es lo que pasa? Así es, como tú bien mencionabas en la introducción, a veces pues mandamos el currículum, no nos llaman o nos llaman, nos quedamos en la primera, segunda fase, etcétera. Yo ahí me haría la pregunta, ¿mi currículum está alineado con las 4 variables que promueve el Banco Mundial respecto a la empleabilidad? ¿Y cuáles son estas 4 variables? Lo que nos dice el Banco Mundial es que ahora, en este milenio, tenemos que tener 4 puntos muy desarrollados. Primero es la habilidad cognitiva, es decir, mi capacidad para solucionar problemas, identificar oportunidades, hacer propuestas. La segunda son las habilidades socioemocionales, es decir, cómo yo me interrelaciono y trabajo con los demás. Eso es muy importante. Tercero son las habilidades técnicas, es decir, qué formación técnica tengo yo. Soy administrador, soy ingeniero, soy contador. ¿Cuál es ese valor agregado que yo le voy a dar a la empresa? Y por último, bien claro lo deja el Banco Mundial, las habilidades digitales. ¿Qué tanto yo manejo el entorno digital que ahora es parte de nuestra vida diaria, el pan de todos los días? Entonces, si existen jóvenes, adultos que mandan su currículum y luego sienten que no llegaron, que no los contrataron, mejor dicho, son conscientes de eso, pregúntense, ¿estoy desarrollando estas 4 variables? La habilidad cognitiva, la socioemocional, la técnica y la digital. Si yo esto logro plasmarlo correctamente en un currículum y luego en una segunda fase, si me llaman en una entrevista, digamos que ya tengo gran parte del camino avanzado. Pero si no lo tengo plasmado, es más, si no lo tengo desarrollado, es el momento para ponernos a trabajar en eso y felizmente que Fundación Telefónica ha armado toda una plataforma de cursos virtuales gratuitos enmarcados en estas 4 variables del Banco Mundial. Tenemos cursos de habilidades digitales, habilidades socioemocionales, habilidades para el empleo, Business Analytics, WordPress, que ya vamos a la parte técnica, y todo siempre con el objetivo de ¿qué? De lograr empleo de calidad. Porque sí, si bien hay algunas datas que nos dicen que el Perú va a estar mejor en Latinoamérica, etcétera, en términos de empleo y que el mundo se va a reducir, pero hay que fijarnos también en la calidad del empleo, porque tú bien sabes que el subempleo es lo que de alguna manera está conteniendo a la pandemia, pero tenemos que aspirar a la calidad de un empleo mucho mejor, que es por lo cual apostamos en Fundación Telefónica con estos 18 cursos virtuales gratuitos. Nos hablaba usted acerca de las herramientas digitales. ¿Cuáles son estas herramientas que deberían tener los trabajadores en su currículum y que deberían capacitarse para ello, para llegar a conseguir un empleo? En principio tenemos que manejar muy bien las plataformas que nos permiten interrelacionarnos virtualmente. Ahora muchos todavía siguen en el home office, trabajando desde casa, entonces tenemos que saber manejar estas herramientas para coordinar, etcétera, etcétera. Lo otro es para el manejo de datos. Tú y yo sabemos que si no manejamos bien los datos no podemos elaborar buenas estrategias. Entonces el Business Analytics, uno de los cursos en el programa Conecta Empleo de Fundación Telefónica, es básico. Yo se lo recomiendo a todos los jóvenes de espíritu, adultos, etcétera, porque sin un buen manejo de datos, ¿cómo puedes elaborar tus planes, acciones para poder enfrentarte a un mercado que cada vez es más competitivo? Cada día aparecen más negocios digitales, más plataformas para generar transacciones. Si no manejamos el tema de data, va a ser muy difícil. Otro tema muy importante es, vamos a ponerlo así, el tema del look, la parte visual. Para vender ya no va a ser suficiente tener pues tu marketplace en Instagram o alguna plataforma, una red social, sino que vas a tener que migrar a otras como Shopify, tener tu propia página web, y para ello es interesante, importante saber cómo funciona el WordPress, el no-code, al margen de que tú lo vayas a hacer o no. Y si lo quieres hacer, también es una buena oportunidad de negocio. Ahora hay muchos, yo dicto en varias universidades, varias escuelas de posgrado, muchos chicos que se están dedicando a abrir su negocio de creación de páginas web, porque no es tan complicado como antes. La tecnología ha avanzado tanto que ahora ya no es tan difícil. Entonces, es muy importante saberlo como usuario, como si tú vas a mandarle a una empresa a hacerlo, o también como una oportunidad de negocio. También en la plataforma de Conecta Empleo de Fundación tenemos el curso de Emprendimiento Social, que
ayuda a muchos jóvenes que ya están con esa aspiración de ser independientes, a hacerlo de la manera correcta, de una manera secuencial y siempre, como te digo, con la calidad que se necesita para despegar en el mercado laboral. Hablábamos acerca de cómo ser un trabajador más empleable, ¿no? Un postulante que pueda conseguir un trabajo de la manera más rápida, más sencilla, con la correcta capacitación. Entonces, ¿qué habilidades debe desarrollar esta persona dentro de una entrevista de trabajo general, ¿no? Ya hablamos acerca del currículum que deben tener de repente bien elaborado. Hablamos acerca de las habilidades que deben haber desarrollado en el campo tecnológico, pero las habilidades personales que debe desarrollar un postulante a un trabajo, ¿cuáles son las que debería tener? Perfecto. Las competencias blandas que tiene que tener ya desarrolladas para enfrentar una entrevista de trabajo es, en principio, la comunicación. Tienes que saber hablar, tienes que saber escuchar, tienes que saber expresar correctamente lo que tú quieres dejar, pero también considerando cómo lo va a entender el receptor de tu mensaje. Porque a veces pensamos, pero yo lo he hecho muy bien, lo he explicado correctamente, lo he hablado un tiempo. Sí, pero te has puesto a pensar si tu interlocutor está sintonizado contigo. Entonces, el proceso de comunicación es muy importante. No solamente saber hablar bonito, sino entender todo el proceso. El proceso que implica dos personas, o si te entrevista un panel, otras personas más, que también en ese proceso hay códigos. Las personas van a entenderte si tú hablas con códigos de jergas, obviamente que no. También existen barreras, entonces eso es muy importante. Otro punto muy trascendental es la empatía. Esa empatía que tú puedas generar con el entrevistador. Si tú vas y generas distanciamiento en una entrevista de trabajo, definitivamente no vas a lograr tu objetivo, que es pasar a la siguiente fase. Entonces, hay que desarrollar el tema de la empatía. Y luego, a medida que te van haciendo las preguntas para evaluar tus competencias, poner ejemplos. Porque a veces los jóvenes comienzan a responder, pero con suposiciones. ¿Usted tiene experiencia lidiando con clientes difíciles? Sí, si a mí me tocara un cliente difícil, le diría que se calme, le llevaría un vaso de agua, conversaría con mi jefe, cómo lo podemos ayudar. Pero le está hablando con suposiciones. La forma correcta y mucho más efectiva es contarle una experiencia. ¿Sí? Por ejemplo, yo en un anterior trabajo, como cajero en un banco, tuve la oportunidad de lidiar con un cliente difícil, lo llevé a la plataforma, le explicamos el proceso, etc. Yo, por ejemplo, cuando trabajé de vendedor, tuve otro cliente que no estaba conforme y llevé a cabo estos pasos. Cuando tú le das un ejemplo al entrevistador, un ejemplo pasado, eso es mucho más contundente que una suposición, que lo que tú harías. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, la comunicación, la empatía y los hechos. Eso pesa mucho en una entrevista. Genial, estupendo. Voy a leer una pregunta en las redes sociales que me ha parecido muy interesante. Primero lo saludo a usted, señor Willy Wong, y se le agradece por los consejos que le está brindando a los trabajadores. Pero Anthony Alegría nos dice lo siguiente: ¿cuáles son los pasos que yo debo seguir para poder armar un currículum vitae de alto impacto? ¿Qué es lo que debería tener? Es lo que nos pregunta. El primer paso es, entra a Google, pon Conecta Empleo Fundación Telefónica y te metes a la plataforma, te inscribes porque tenemos un curso especial de cómo elaborar un currículum de impacto. Es un curso virtual de entre 20 y 40 horas que lo puedes llevar a tu ritmo espectacular. Una vez que ya lleves ese curso, lo que yo te sugiero es que comiences a testear tu currículum, así como un producto. No basta con que, yo ya lo hice bien. No, muéstralo a gente que de repente sabe para que te diga, mira, esto está bien, esto no, esto quítalo, esto sácalo. En términos generales, yo diría, el currículum, no más de 2 páginas, tiene que estar claro tus datos, tu nombre, tu correo electrónico, tu teléfono. Y el correo electrónico es muy importante. No pongamos un correo electrónico, de repente que usamos con nuestros amigos, de repente ponemos skater@gmail.com. O créate un correo especial con tu nombre, carlosrosales@gmail.com, y solamente utilízalo para esos fines. Porque si tú pones un correo común, etcétera, de repente la empresa te cita por correo y eso se va al spam. Entonces, además que el posicionamiento de tu marca, de tu nombre, tiene que ir por todos lados, no solamente en tus redes, sino también en tu correo. Luego pon tu teléfono. Yo no recomiendo poner dirección, ni DNI, porque lamentablemente también, ahora que hay tanta delincuencia,
es un poco riesgoso. Entonces, nombre claro, correo claro, teléfono. Luego ya empezamos con la estructura, hay que poner las funciones muy detalladas, incluirles logros, los estudios, qué estudios hemos llevado, etcétera. El idioma es importantísimo. A veces no le damos mucho peso, decimos, ya hay que poner inglés intermedio, porque no, la gente lo pide. Pero cada vez más el idioma es mucho más importante. No solamente si es que lo vas a utilizar en la empresa porque hay alguien que habla inglés, sino porque toda la información, la tecnología, las nuevas apps, etcétera, muchas vienen en inglés. A páginas web que tú vas a de repente necesitar para entrar a trabajar, no van a estar traducidas al castellano. Entonces, es necesario, de todas maneras, meterse o comenzar a desarrollar el inglés. Y luego, sí, importantísimo, dejar en claro cuáles son esos software que tú utilizas, qué sabes de la tecnología. Eso es muy importante. Y si no lo sabes, nuevamente, entra a Google, conecta empleo, Fundación Telefónica, y tenemos cursos de habilidades digitales que te van a ayudar muchísimo en potenciar tu empleabilidad, en potenciarte como un futuro ejecutivo o emprendedor que quiera, como decía al inicio, calidad de empleo. Una pregunta que también nos hacen en las redes sociales. ¿Cómo hace uno cuando le preguntan o de repente le envían un formulario para una entrevista de trabajo y le dicen, bueno, ¿cuál es el precio que tú quisieras ganar? ¿Cuánto es lo que quisieras ganar, no? ¿Cuáles son tus expectativas salariales? ¿Qué es lo que uno debería hacer ahí? ¿Cómo podría calcular este monto? A ver, cuando uno está con empleo, es decir, uno está trabajando y te llaman o tú postulas a una empresa, pero tú estás con tu empleo, lo usual es que, digamos, que te transfieras a otro empleo por entre 30 y 40% más de lo que estás ganando. O sea, digamos que eso sería lo mínimo para aceptar. Ya, si tú estás muy aburrido de ese trabajo, porque ya tienes muchos años y quieres probar otras cosas, si te pagan lo mismo, ya depende de ti. Pero lo usual es que uno se cambia porque es un mejor empleo, en términos de posición, de repente es un ascenso, entre 30 y 40% más de sueldo. Si estás sin empleo, obviamente, lo mínimo que lo que se debería pedir es lo que estuviste ganando en un anterior, en tu último empleo. Entonces, eso sería. Pero, situémonos también en el contexto. Con la pandemia se han perdido muchos empleos, no se está recuperando. La Organización Internacional del Trabajo ha sacado una estadística que nos dice que el nivel de desempleo va a seguir alto hasta por lo menos el 2023. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. No es que vamos a salir de esta pandemia rapidísimo y el empleo se habrá quedado rapidísimo. Hay que ser un poco más prudente con eso. Entonces, si no tienes empleo, si te ofrecen algo entre un 20, 15% menos y la necesidad premia, hay que de todas maneras pensarlo y yo los motivaría a decidir de que sí. ¿Por qué? Y sobre todo si es un empleo que tiene la misma calidad que el que tú tuviste. Si tú, por ejemplo, fuiste auxiliar de contabilidad y ahora te están ofreciendo el mismo puesto de auxiliar de contabilidad, pero con un 10 o 15% menos, y si eso realmente no te afecta tanto, de repente pues ese 10-15% es lo que te gastabas en irte al cine y ahorita no hay tanto cine, piénsalo y de repente acéptalo. Porque va a tomar un tiempo, como te digo, la OIT lo ha dicho, en retomar los niveles adecuados de empleabilidad. Entonces, lo importante es que mantengamos la calidad del empleo, que no bajemos al subempleo, que es lo que tanto cuida, por ejemplo, el Banco Mundial. Una de las últimas estadísticas que lanzó el año pasado nos decía que para poder cubrir a la población desempleada, etcétera, se deberían crear alrededor de 600 a 700 millones de empleos en el mundo. Perdón, esta es una estadística del 2018, antes de la pandemia. Entonces, si antes de la pandemia se requerían crear 600 a 700 millones de empleos para combatir la pobreza, tú imagínate cuántos se tienen que crear ahora. Eso es bien preocupante. Y además, en el tema de la calidad del empleo, el Banco Mundial deja claro que en el mundo el 18% de la fuerza de trabajo, es decir, gente adulta de probablemente 16 años a más, el 18% no sabe leer ni escribir. Y aún así trabajan, pero en empleos de mala calidad, y que es lo que no debemos promover. Por eso yo insisto, los invito a entrar a los cursos de Fundación Telefónica y poder comenzar a potenciar la empleabilidad,
porque es lo único, se ha comprobado, que nos puede ayudar a mantener nuestros niveles de vida y combatir a la pobreza, que en eso sí hemos retrocedido. Son 18 cursos gratuitos que lanza Conecta Empleo de la Fundación Telefónica, y ahí quería preguntarle cuáles son los requisitos para que las personas puedan inscribirse. El único requisito es que entres a la plataforma, crees tu correo, pongas ahí tu clave, crees tu contraseña, etcétera, tu DNI, y tener las ganas de llevarlo. ¿Hay cupos limitados? Mira, el año pasado tuvimos como 95.000 estudiantes. Wow. Esperemos que este año rebasemos. Este programa tiene mucho tiempo ya en Latinoamérica. El país que siempre tenía mayores estudiantes era México. Desde hace un tiempo Perú desplaza a México por la cantidad de personas que se meten a nuestra plataforma y que están muy contentos con los cursos. Entonces, son cursos muy, muy bien estructurados, muy pensados en la experiencia del estudiante, y lo bueno de todo es que además al final del curso recibes tu certificado desde Fundación Telefónica España en que has llevado uno de estos 18 cursos. Entonces, el único requisito es que pongas tu correo, generes tu clave, tu DNI y tengas las ganas de llevarlo. ¿Adultos también pueden inscribirse? ¿Ellos también están habilitados? De todas las edades, efectivamente. De todas las edades. Adultos, de todas las edades. Los cursos no son muy complicados en cuestiones de cómo entrar a la plataforma, para nada, son bastante amigables. Y lo bueno es que están compuestos por una serie de videos que se apoyan también en unos PDFs en donde está toda la teoría escrita, redactada, para la gente que, además de ver, le gusta explorar y leer en detalle todo esto de acá. Estupendo. Le agradezco mucho por su tiempo y por las recomendaciones que nos ha brindado, señor Wong. Igualmente, por supuesto, invitamos a todos a que puedan sumarse a Conecta Empleo de la Fundación Telefónica con cursos importantes, porque ya lo dijimos, capacitarse es importante para poder conseguir un buen empleo. Gracias a ti, Carlos. Y yo solamente te pido un segundo, también hacerles otra invitación. Adelante. Hoy a las 5 de la tarde, vía el fanpage de PQS, de la Fundación Romero, estoy lanzando un nuevo libro, mi 7º libro, con el respaldo de Editorial Gruño, que se llama Influencer Empresarial, que les enseño a las personas cómo posicionar tu marca profesional en la vida presencial, en las redes. En este libro estamos participando varios líderes de opinión como Cristian Arens, Lorena Ribós, Carlos Livieri. Les damos a conocer nuestras estrategias de cómo hemos hecho para posicionar nuestra marca profesional, ser conocidos y de alguna manera que nos llamen líderes de opinión en nuestro sector. Este libro también tiene el respaldo con el auspicio de Fundación Telefónica. Les va a gustar mucho. Los esperamos a las 5. Me parece bien interesante, y creo que nos va a dar pie para tener otra entrevista justo para hablar de ese tema, porque es importante hablar de la marca personal en las redes sociales, en un mundo donde ahora todo es tecnología, todo son redes. Incluso nosotros ahorita mismo con nuestra audiencia estamos en las redes sociales. Entonces nos va a dar para hablar nuevamente sobre ese tema. Muchísimas gracias por su tiempo, señor Wong. Gracias. Chao. Hasta pronto, que tenga un buen día. Así hemos llegado entonces al final de LR+ Economía. La conclusión que sacamos es que la capacitación, como lo dijimos, es importante para conseguir empleo en un país con alta tasa de desempleo y con una proyección en este 2022 de 8.3%, que son más de 1 millón de personas sin empleo en el país y sin empleo formal, que es lo más importante, donde debemos apuntar justamente a qué es lo que está pasando, qué nos está faltando y cómo podemos hacer para poder obtener un empleo de calidad, formal y seguro. Así entonces llegamos al final de LR+ Economía. Yo antes quiero contarles algo importante, porque hablábamos acerca de si se te complica entender los temas legales. Llegó Perú Legal, para hacerlo sencillo. Perú Legal es una plataforma digital que te informa de manera fácil y práctica sobre los asuntos legales más importantes del Perú y el mundo. Encuéntralos en las redes sociales como @perulegalpe y en la web como perulegal.pe. Con esta información nos despedimos. Mañana nos reencontramos con más. Hasta entonces.